República que el presidente acudirá al Parlamento a las 11 de la mañana. Aquí está en la agenda, 11 de la mañana, a las 8:15 está el saludo del gabinete ministerial al señor presidente de la República, 8:30 la misa solemne y el Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, y a las 11 de la mañana la sesión solemne en el Congreso de la República para el respectivo mensaje al Congreso. No es mensaje a la nación, me lo decía el otro día el oficial mayor del Congreso. El término correcto es mensaje al Congreso de la República. Pero vamos a hablar en este momento, a ver, hemos conversado sobre el plano político, pero es importante entender dónde estamos en la investigación legal contra el presidente Pedro Castillo, y no solo contra Pedro Castillo, también contra su familia. Está involucrada su señora esposa, la primera dama. Están involucrados los hermanos de la primera dama, con lo último que ayer reveló Latina. Estos depósitos de hasta 90.000 soles que habrían dado los hermanos de la primera dama al empresario Hugo Espino, un joven empresario amigo también de la hermana de la primera dama, Jennifer Paredes. ¿A dónde va a llevar esta investigación? Estamos ya con el abogado Carlos Caro, abogado penalista. Doctor Caro, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor. Y a ver, en principio, empecemos con esto de la que es otra arista de la investigación. Todo lo de Bruno Pacheco también se va a tener que investigar. El presidente lleva ya 5 investigaciones, pero no sé cuán relevante es este dato, que la Unidad de Inteligencia Financiera del SBS haya detectado estos pagos. Son 2 pagos que suman 90.000 soles de parte de los hermanos a esta empresa, que termina ganando licitaciones millonarias en este gobierno y cuyo representante legal es amigo de la cuñada, y además que registra visitas a Palacio de Gobierno. Y bueno, usted ya se sabe la historia, solo para contextualizarlo, pero no sé cuán importante es en la medida que hay un depósito detectado. Sí. Es un tema absolutamente relevante. Se ha abierto una causa por lavado de activos o blanqueo de capitales, precisamente porque algún banco tiene que haber hecho un reporte de operación sospechosa con rapidez y velocidad, lo que significa que el sistema está caminando mejor. Antes han pasado años para que esta cosa se conozca, como en el caso de Odebrecht, ahora ha sido más inmediato. Y la UIF lo que hace en ese contexto es emitir un informe de inteligencia financiera al Ministerio Público. Y el Ministerio Público abre una investigación por lavado, porque es absolutamente no solo inusual, sino sospechoso que digamos, personas vinculadas al gobierno, hay que entender un concepto en materia de lavado de activos, que es el personaje puesto políticamente. El personaje puesto políticamente no solo es el presidente, sino en la legislación también su esposa y el círculo de la esposa, que en este caso son los hermanos. Entonces, que un personaje puesto políticamente transfiera dinero a empresas o a empresarios que han ganado licitaciones con el Estado es absolutamente sospechoso, ¿no? Sí, claro, porque a ver, ya, la congresista Bazán me decía más temprano, las pruebas, que quieren ver las pruebas, pero ¿qué clase de pruebas? Que un depósito a la cuenta del presidente Pedro Castillo con nombre y apellido, normalmente pues las mafias no funcionan de esa manera, ¿entiendes? Claro, pero además hay que tomar en cuenta acá de que no todo se trata de trabajar con fuente directa. También se trabaja con la llamada fuente indirecta. Recordemos el caso del señor Vizcarra, ¿no? Donde todo se construyó a raíz de la información dada por colaboradores eficaces, las empresas ICSA y Obrainsa, y a partir de ellos que fue vacado constitucionalmente, no por otro motivo. Entonces, prueba no significa una filmación, la foto. Esa es la teoría que manejaba el señor Inostroza. El señor Inostroza hizo que se emitiera, en el caso del Club Melgar, en el año 2017, una sentencia por lavado, donde prácticamente exigía y pedía para una condena por lavado que se tenga la foto, la filmación y todos los detalles del delito cometido que daba lugar al lavado. Y eso es una cosa pues absolutamente irregular, que vacía de contenido el delito. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿dónde están las pruebas ahí están. Esa transferencia no tiene otra explicación para mí que no pueda ser la vinculación que hay acá con algún negocio con el Estado. Porque en este caso, dado que tenemos ya, digamos, el dinero, y entiendo que el Ministerio Público lo que tiene que hacer es seguir el hilo del dinero, lo que va a preguntar en principio a los hermanos es, a ver, 90.000 soles. ¿De dónde sacaste 90.000 soles? Demuéstrame de dónde sale ese dinero, ¿no? Entiendo. Exactamente, tiene que seguir la ruta del dinero, cuál es el origen de esa plata, cómo esa plata llega a una cuenta, y sobre todo cuál es la causa por la cual ellos transfieren ese dinero a unos empresarios.
Y ahí vienen las mentiras todo el tiempo. Todo el tiempo cuando pasan esas cosas, no, que fue un préstamo. O en el caso de Pacheco, que decía, ¿no? Oye, entonces eran mis ahorros para pagar a mi abogado. Tuvo dos versiones incluso. Vos ni sabías, ¿no? Sí. Entonces acá va a pasar lo mismo. Van a decir que es un préstamo, que es una donación. Van a inventarse algo que implica prácticamente querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, este tipo de mentiras a nivel del Ministerio Público no funciona. Tendría que haber una explicación solvente o de pronto que simple y sencillamente se acojan a la colaboración eficaz y que digan qué cosa es lo que ha sucedido acá, porque ya lo que estamos viendo es que se está rompiendo la cadena, que esto es como un castillo de naipes, ¿no? O sea, ya cayó Pacheco por voluntad propia, o cercado, voluntad propia, como se le quiera decir, que están los colaboradores del señor Villaverde, la señora Carelín. El abogado de Silva ha dicho que tal vez se va a entregar y va a estar... En 20 días, dice. Entonces, eso puede marcar una ruta en positivo para que se descubra la verdad de lo que para la Fiscalía significa la existencia de una organización criminal. Ahora, porque, claro, no solo es el hecho de que los hermanos de la primera dama depositan un dinero a un empresario X, el dinero se deposita a un empresario que gana licitaciones millonarias a partir de este gobierno, porque antes ganaba licitaciones de 20.000, 12.000 soles. Entra Pedro Castillo y empiezan a ganar él y su hermana licitaciones de 3.8 millones de soles. Exactamente. Sino que además registra visitas a Palacio de Gobierno. Y justamente contratan supuestamente a la cuñada del presidente para que sea una suerte, digamos, de vendedora de los servicios, según ella ha dicho, de que fue a encuestar a las personas, a tomar información, claro, pero informes que no puede presentar, ¿no? Claro, y cuando me parece que fue la congresista Marta Moyano en la Comisión de Fiscalización le pregunta claramente, pero bueno, a ver, ¿usted firmó? ¿Hay algún informe que usted haya firmado? Los entregables, no hay entregables. No, que ella no los firmaba. Claro. No hay forma de demostrar absolutamente nada. Sí, lo que hace parecer, por lo menos de la perspectiva forense, que más han usado su imagen y su cercanía al presidente para tratar de gestar algún negocio que es el que la Fiscalía está investigando. Pero Omar, mira, acá hay un tema de fondo que yo creo que todos tienen que tener en el frente, porque si bien hay una serie de casos, sí. El problema para mí es que el presidente Castillo sigue ejerciendo el poder y mi perspectiva es puramente penal, o sea, yo no veo la cuestión neta política, sino la cuestión puramente jurídica. ¿Ya? El presidente Castillo en el poder es peligro procesal. Peligro procesal es que él gobierna y maneja una parte del sistema de justicia, que es la parte de la policía. Los allanamientos, las detenciones, la colaboración con el Ministerio Público. Eso es algo que sencillamente no va a existir en la medida que el señor Castillo sigue ejerciendo el poder. El ejercicio del poder y la forma en que lo está conduciendo, ahí están las declaraciones de Mariano González, entre otras, ¿no? Incluyendo Pacheco, que dice que el actual secretario es el que le dice, oye, tienes que irte, y los policías lo sacan encapuchado prácticamente para que se esconda. Claro, ese tipo de declaraciones de cualquier país civilizado significa que el funcionario público, sea quien sea, tiene que dejar el cargo. Recordemos el caso Chávarri. En el caso Chávarri, el ex fiscal de la Nación, cuando quiso cambiar a los miembros del equipo especial y se vio que tenía unas ayudas memoria en sus oficinas vinculadas a estos casos, información que era reservada o secreta, pues ¿qué hizo el Poder Judicial? El Poder Judicial dictó una medida de suspensión en funciones y el señor Chávarri seguía bajo el título de fiscal, pero ya no podía ejercer la función, porque era un peligro que siga ejerciendo el poder. ¿Esto es posible, doctor Caro, desde el punto de vista legal? También es, digamos, una idea, una alternativa que proponen algunos abogados, me parece que el doctor Azabache y no sé si el doctor Luciano López también, pero incluso ya se está, esto todavía está a término de rumor, pero en las redes sociales se señala que la fiscal de la Nación alista pedido ante el Congreso para solicitar suspensión de Pedro Castillo, pero ¿por dónde va? ¿Por la suspensión ante el Congreso o ante el Poder Judicial? Son dos vías las que puede utilizar la Fiscalía o el Congreso, ¿no? En el ámbito judicial está el presidente Castillo. Yo lo mencionaba, de Chávarri. Yo lo mencionaba en una publicación el año pasado, de modo que para mí no es nuevo. Yo creo que en el caso de Castillo, la limitación que existe es legislativa, porque la ley dice que se puede suspender en el cargo judicialmente, que en este caso sería el juez Checkley, que es el juez de la investigación preparatoria, siempre y cuando se trate de un funcionario que no emane de elección popular. Pero claro, entre una ley ordinaria, que es el Código Procesal Penal, y la Constitución, prima la Constitución. Y ahí ha dicho el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, la Corte Suprema, que la lucha contra la corrupción es un baluarte, es un valor que emana del Estado Social y Democrático de Derecho. Por lo tanto, hay un principio constitucional que está muy por encima
de esta limitación que se puso en el Código Procesal. Y curiosamente yo fui parte de la comisión del Código Procesal y nosotros dijimos en su momento hay que poner esa norma porque tampoco es que se pueda suspender así nomás a cualquier funcionario. Pero en el año 2004 no nos imaginábamos que esto iba a pasar, que íbamos a tener casos de alcaldes, presidentes regionales, o presidentes, congresistas, todos que emanan de la elección popular que tengan esta limitación. Me lo decía más temprano la congresista Bazán, que no es la primera vez que se investiga a un presidente en funciones. Parece que no es así, ¿no? Que es la primera vez que se le investiga por hechos ocurridos durante su gestión, que no hay digamos, antecedentes sobre esto. ¿Sí? Sí, no, efectivamente. Es la primera vez que se investiga a un presidente en funciones por actos cometidos durante su mandato. Ojo, en este caso ya hemos tenido precedentes donde se ha investigado a presidentes por hechos anteriores. A Vizcarra, por ejemplo, se le investigaba por los casos de Ix, Obraíns, etcétera. Humala tenía sus casos abiertos cuando fue Exactamente, militar. los casos previos. Por eso cuando escuchaba era que la congresista Bazán decía, no, pero es que si Keiko Fujimori hubiera ganado, su caso se hubiera suspendido. No, porque esos son hechos anteriores, claro. Tema cócteles, hechos de la campaña del 2011, 2016. Si yo hubiera llegado a ser presidente, esos procesos hubieran seguido su curso, sin ninguna limitación, sin que se suspendan respecto de ella, porque la regla constitucional solamente aplica para delitos de función cometidos durante el mandato. Claro. Si, todo lo anterior es algo que no está Y entiendo cubierto. que esto es tan anormal, tan inusual, que el propio fiscal, Pablo Sánchez, cuando decide tomar esta decisión de abrir la investigación, lo señala claramente en su resolución. Es porque los indicios son tantos y tan fuertes que no pueden permitir que esta investigación se dé todavía cuando llegue el 2026. Exactamente, porque así como cuando hay un cadáver, la policía no va a esperar 5 años si se trata del presidente, tiene que recoger la información fresca para ponerlo en el ejemplo, ¿no? Igual acá, cuando se investiga una licitación de acá a 5 años, la información puede haberse perdido, se puede haber ocultado, se puede haber desaparecido. Pero quería responder a tu pregunta, Sí. Omar, disculpa, el tema de la suspensión. Sí, ¿no? suspensión judicial. La suspensión judicial es una opción, Ya. juez checle. O sea, otra opción la fiscal tendría que pedirlo ante el juez. ante el juez de la investigación preparatoria, y el juez, teóricamente, es algo que no está escrito, ni está tasado, ni previsto, ni hay precedentes, el juez en teoría puede inaplicar esa parte, esa prohibición de la legislación procesal y proceder a la suspensión por imperio de la Constitución. Esa es una opción. Y le pregunto, para no salir de eso, ¿es peligroso? Yo entiendo la gravedad del asunto, pero ¿sentaría un precedente peligroso para la democracia hacia adelante? A ver, Omar, mira, yo creo que aquí hay que tener muchos aspectos en consideración. No es la primera vez que un juez inaplica una ley. De hecho, la Constitución ha establecido el llamado control desconcentrado o control difuso, en virtud del cual los jueces pueden inaplicar una ley cuando una ley atenta contra la Constitución. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? En materia penal. Por ejemplo, cuando los tipos penales traen consigo penas muy elevadas, los jueces las han reducido, porque si la ley prevé cadena perpetua, y el juez cree que el hecho no lo merece, lo inaplica y luego hay un proceso de consulta a través de la Corte Suprema para que esto sea ratificado. Eso es lo que ha pasado precisamente con el caso de Ana Estrada, ¿no? Sí. No había una legislación, se ha aplicado la regulación y esto ha tenido que pasar por validación. Ahí tenemos un ejemplo, digamos, que atañe a un tema netamente individual. Acá estamos hablando de un tema de la democracia, un tema colectivo, un tema de la subsistencia del Estado. Entonces, desde el punto de vista argumentativo, creo que tenemos mucho para decir. La otra vía es la del Congreso. Y en el ámbito del Congreso, la ruta es otra porque ya hay otra discusión. Más allá de que se pongan de acuerdo o no, para el tema de la vacancia se requiere 87 votos. Sí. Pero para una suspensión, una inhabilitación o una destitución, y por suspensión significa sigue siendo presidente, pero te suspendo por un periodo de tiempo. La destitución significa deja de ser presidente y la inhabilitación es no puede ser funcionario, ni presidente, ni nada por un periodo de tiempo. Esas opciones están sobre la mesa a través del llamado juicio político. Lo puede pedir la fiscal. Lo puede pedir la fiscal, pero quien tiene que gatillar el proceso interno es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y lo ve la comisión permanente. Comisión permanente. Luego pleno. Y finalmente el pleno, sin los miembros de la comisión permanente, pero ahí hay una pequeña ventaja, digamos, ¿no? La votación ya no tendría que ser una votación cualificada, bastaría una votación mayoritaria, es decir, 66 congresistas, ¿no? Ya no estamos hablando de... Pero de 66 87 sobre votos, ¿no? 100. Claro, dejando fuera efectivamente a la comisión permanente, ¿no? Porque en este caso, para la vacancia, usted necesita 87 sobre 130. Exactamente. Si va por una 87 sobre suspensión, 130.
tendría que, como está corriendo también su acusación constitucional, ¿no? ¿Sí? Por supuesta traición a supuesto la que patria, ahí necesitan 66 sobre 100. Sin duda alguna, ¿no? Pero ten en cuenta también que la comisión permanente tiene una representación de proporcionalidad, con lo cual al final los que quedan fuera, esos 100, digamos, son personas que representan a determinadas fuerzas políticas y en la sumatoria podrían alcanzar, matemáticamente hablando, los 66 votos para poder gatillar esta solución, ¿no? Desde el punto de vista legal, a ver, si usted fuese abogado del presidente de la República y esto ya está pues insostenible, ¿usted le recomendaría que renuncie? Se lo pregunto porque, claro, él preguntará a su abogado, al doctor Espinosa, Benji Espinosa, oye, Benji, si yo renuncio, ¿qué me va a pasar al día siguiente? Sí, no, si yo fuera abogado del presidente de la República, lo cual sería una cosa muy difícil, porque no suelo ejercer defensa de políticos en general, pero si eso pasara, yo lo que le diría, mira viejo, acá tenemos que hacer una transición. Tenemos que hacer una transición porque tienes acá, digamos, una olla hirviendo que en cualquier momento te va a explotar y la verdad que lo que tienes que hacer en este momento es empezar a arreglar tus temas judiciales, marcar distancia del entorno de las personas que están siendo investigadas y empezar a colaborar con la justicia y yo le aconsejaría renunciar, ¿no? O sea, dignamente deja el cargo, vas a conservar, dejando el cargo, renunciando, un marco de protección, porque ojo, que cuando alguien cese en la función de presidente, igual tiene 5 años de antejuicio constitucional. Entonces baja la presión, ¿no? Y entramos, digamos, a una fiesta, por decirlo de alguna manera, de largo plazo. Pero a ver, lo que le pasó a Pedro Pablo Kuczynski, usted recordará, PPK renuncia en el 2018, luego usted se acuerda del tema de su banquito, Westfield Capital, con Odebrecht, y fue creo que a la semana el Ministerio Público le pidió detención domiciliaria por su edad, pero si no hubiese sido por su edad, el hombre se iba con prisión preventiva. Hubiera ido seguramente a la prisión preventiva sin duda, ¿no? Pero claro, pero acá hay argumentos interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en una audiencia de prisión preventiva, uno deja en claro, renuncio justamente para no generar peligro procesal. Es decir, tienes un argumento fuerte ahí, estamos especulando, ¿no? Una audiencia para decir qué peligro procesal habla. O sea, yo he renunciado y estoy diciendo que estoy renunciando justamente para que las investigaciones puedan seguir su curso, ¿no? Los tiempos han cambiado, la jurisprudencia se ha afinado y como tú habrás visto, Omar, antes era más fácil imponer una prisión preventiva. Y hablando de hecho con algunos fiscales del equipo especial Lavajato, me decían en varias ocasiones, oye, ahora ya es más difícil que los jueces nos den prisión preventiva, con lo cual ellos están trabajando ya mucho más en construir los casos, formular acusaciones, ir a juicios orales y obtener eventualmente la condena. Porque oigan verdades, ¿no? Terminan cayéndose en el Tribunal Constitucional. Le pasó a Ollantumala y a su señora esposa, Nadine Heredia, que bueno, estuvieron varios meses ahí y luego el TC dijo, oye... 9 meses, claro. 9 meses. En el caso de Keiko Fujimori, 3 veces en prisión, ¿no? 3 veces. 3 veces en prisión, una por el Tribunal Constitucional que, digamos, determinó que no había peligro procesal. Ahora, pero con todo lo que tenemos, doctor Caro, hasta el momento, 5 investigaciones abiertas de diverso tipo, la más grave es evidentemente por ser la cabeza de una organización criminal, en 2 me parece se le acusa de ser la cabeza de una organización criminal, Puente Tarata 3 y el pago para los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía. A ver, ¿cuánto le puede esperar a Pedro Castillo si todo esto se comprueba? Claro, estamos hablando acá de delitos cuyas penas se pueden sumar, porque son delitos independientes y cuando hay concurso real de delitos, como decimos los penalistas, las penas se suman, pero con un límite, ¿no? El doble del máximo de la pena más grave. Si acá estamos hablando de colusión, por ejemplo, el doble es 30 años, ¿no? Entonces, no podría superar, digamos, la pena de 30. Y si es lavado de activos, dependiendo si hay algún agravante, no puede superar el doble. Por ejemplo, si el máximo es 20, no puede superar los 40, pero hay un límite de 35. En cualquier caso, el tope máximo es 35 años. Es decir, estamos hablando de poco. Recordemos que, por ejemplo, la señora Fujimori, sí, sin estar en el poder, sin haber ejercido la presidencia, su acusación es de 30 años por caso de lavado de activos. Y estamos hablando de hechos focalizados en gastos de campaña. En el caso del señor Castillo, él ha sido funcionario público, es funcionario público, y estamos hablando de delitos cuyas penas están bordeando, en los casos de los delitos más graves, penas de 15 o 20 años. 15, 20 años, bueno, tremendo. ¿Y ahora qué se le espera a, digamos, los prófugos de la justicia? Y esto es interesante porque ni bien Bruno Pacheco decide colaborar con la justicia y dar una serie de informaciones, y me parece que el cambio de la defensa legal al doctor César Nakazaki muestra que sí tiene vocación por
colaborar con el Ministerio Público. De inmediato el abogado de Juan Silva ha salido a los medios a decir, oye, mi defendido también se va a entregar. ¿Esto es reacción inmediata? Pero esa es la única opción, Omar. O sea, ya los abogados no defendemos solamente causas de inocencia, sino también causas de culpabilidad. Y el arte del abogado está en negociar con el Ministerio Público dentro del marco legal. Ojo, cuando sale de negociar, claro. No me refiero a negociar, sino me refiero a que la ley permite negociar con la Fiscalía una entrega de información a cambio, digamos, de algún beneficio, como en este caso Pacheco, que lo ha logrado a los pocos días con una domiciliaria, ¿no? Eso es algo, digamos, que forma parte ya del arte de la abogacía, y yo creo que en el caso del señor Silva eso es lo que tendría que hacer, porque seguramente, pienso yo, ¿no? Lo más probable es que ahorita está prófugo, sin protección, sin plata, desconectado, seguramente con la salud disminuida. Entonces, lo mejor es que se entregue, colabore con la justicia, porque finalmente no hay lealtades que valgan cuando de por medio está tu propia libertad, ¿no? Y cuando el abogado, Alfredo Yalán, si no me equivoco, es el abogado del señor Silva, nos dice ayer, voy a conversar con la Fiscal de la Nación, tenemos voluntad, es decir, es el proceso natural que la defensa se acerca a los fiscales a tratar de coordinar la entrega. Es el proceso natural, pero no debería de decirlo. Si yo fuera el abogado, no lo diría jamás. Haría como lo estaba haciendo el doctor Nagasaki, un abogado con mucha experiencia, ir y hacer el acuerdo, digamos, de forma reservada, ¿no? Porque de pronto lo ven entrando a la Fiscalía, ya está, ¿qué negoció? ¿Qué dijo? No, claro. Hay que mantener esto en reserva hasta que haya un resultado, ¿no? O también, porque lo hemos visto, quizá es una amenaza hacia sus protectores, ¿no? Es decir, oye, necesito más protección o me entrego. Sí, pero ahora la pregunta es qué protección le puede dar el señor Castillo a estas alturas. No ha podido proteger a Pacheco, que ha trabajado en su oficina, claro, ha trabajado en su despacho, que es su amigo desde hace bastantes años. Veo difícil de que en este momento pueda haber alguna protección relevante para el señor Silva. Y de los tres prófugos de la justicia, ¿cuál considera que es el más valioso para llegar a la verdad, a lo que entiendo quiere probar el Ministerio Público, que hay una organización criminal enquistada en el Estado? ¿Bruno Pacheco, Juan Silva o Fray Vázquez Castillo? A ver, desde mi punto de vista, ya Pacheco es un eslabón central, porque él no solamente ha visto cuestiones propias de un ministerio, sino en general durante el corto tiempo que él ha ejercido la secretaría. Pero en el caso del señor Silva también tenemos ahí, claro, una fuente importante, porque el sector que maneja prácticamente más dinero para licitaciones públicas, licitaciones que podríamos decir son millonarias, es Provías, es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mientras que en otros sectores estamos en licitaciones de 5 millones o 10 millones, ahí pueden haber licitaciones de 500 millones, sí, claro, 1.000 millones de soles. Es decir, estamos hablando de presupuestos altísimos a nivel de lo que es el gobierno, y ese es, digamos, uno de los ministerios más apetecibles, y especialmente el cargo, ¿no?, ser jefe de Provías. Y curiosamente es uno de los ministerios donde más han acudido los congresistas de la República. Por eso ya tratando de mezclar el tema legal con el político. Ahora Bruno Pacheco dice que no eran 5, sino que eran 12 los famosos niños, ¿no? Estos congresistas que jugaban en pared con el presidente y visitaban a Juan Silva y otros ministros. Y uno dice, claro, si tienen, digamos ahí, investigaciones legales pendientes, es totalmente entendible que desde el Congreso de la República un grupo de parlamentarios no quieran que Castillo caiga. Por supuesto, ¿no? Para ellos es una cosa que puede ser contradictoria incluso respecto a sus intereses, ¿no? Esta caja apetecible, que es el Ministerio de Transportes y Provías en particular, es lo que ha dado fruto al llamado Club de la Construcción. Claro. Ese Club de la Construcción existe hace más de 20 años, ¿no? Sí. Solo cambian los actores. Exactamente, cambian los personajes, cambian las fichas, pero finalmente son las mismas empresas, los mismos interesados, los que están ahí alrededor. Que hoy día son los chinos, que mañana son los ingleses, que pasado son los españoles o los peruanos, o mezcla de todo. Pero todos están ahí dando vueltas y siempre está el tema del lobby, ¿no? El claro, congresista que claro, va, el congresista que pide, grita, llevando al alcalde. Exactamente, ¿no? Que no es nuevo tampoco. Claro, y lo hacen tan descuidadamente que dejan huella, porque dejan el registro de ingresos, las llamadas telefónicas, dejan una tarjeta, porque sienten que el poder los protege, ¿no? Y ahí Juan Silva, por eso, claro, Bruno Pacheco es importante, ha sido clave el número 2 en Palacio de Gobierno, pero Juan Silva ha estado hasta 7 meses, el Congreso a regañadientas, valgan verdades, termina intentando censurarlo porque finalmente renuncia, pero es quien de hablar podría implicar a muchos más políticos. Exactamente, justamente porque yo creo que él ha manejado
potencialmente los negocios más grandes que en su corto periodo, porque estamos hablando de un año de gestión presidencial, no estamos hablando de 5 años, 6 años, estamos hablando de un año de gestión presidencial. Y la verdad que el nivel de degradación que ha habido ha sido absolutamente acelerado, ¿no? A nivel de lo que es la función pública y especialmente la función ministerial, porque el señor Juan Silva, desde el punto de vista legal, constitucional, el llamado a proteger de que estos presupuestos públicos se desenvuelvan, digamos, conforme a la legalidad. Ahora, solo para terminar, doctor Caro, en el caso de los ascensos, ya Bruno Pacheco también ha señalado, según versiones periodísticas, que se tratarían de 10 oficiales, coroneles que pagaron para ascender a generales de la policía. Incluso hay una lista a puño y letra, entendemos, del presidente Pedro Castillo. La estrategia fiscal debería ser apretar a estos oficiales para que alguno delate. A ver, de hecho recordemos que cuando este caso se gatilla el año pasado, empiezan a circular las pantallas de los chats que incluso algunos militares entregan en el Congreso, y esa es la fuente inicial para la búsqueda de la información. Claro, General Entonces, Vizcarra. yo no descartaría la posibilidad de que en su momento el Ministerio Público utilice la vieja táctica, digo ya vieja, porque la ha usado muchas veces, de buscar una detención preliminar para que luego los detenidos preliminarmente, en el periodo máximo de detención, que puede ser 10, 15 días, delaten, se conviertan en colaboradores eficaces y con 1 o 2 ya construyen el caso, ¿no? Aunque los demás nieguen y digan que no pasó nada, pero, Claro. pero Entonces, con 1 o 2 ya construyen el La caso. pregunta es, ¿cuál de los 10 quiere beneficiarse? Exactamente. Porque si uno cae, caen los 10. Exactamente, la idea es apretarlos a todos a la vez y a ver quién es el primero que confiesa. Se vienen tiempos muy movidos, ¿ah? ¿Cómo será?